Ok, hola, gracias por ver este video. Hoy vamos a hablar sobre un tema de matemáticas referente a los temas de cálculo que ya hemos visto anteriormente. Ok, entonces, el tema de hoy se llama volúmenes, cálculo de volúmenes con métodos de integración de cálculo integral o diferencial. Bueno, cálculo integral y diferencial también. Así que quiero demostrar que un volumen también se puede encontrar de igual forma con cálculo y con la fórmula general, que es, que es lo que miramos en geometría básica o fundamental, ¿sí? Geometría que alguna vez todos vimos en la escuela, ¿ok? Entonces, cabe aclarar que para ver este tema necesitamos tener conocimientos previos en geometría, volúmenes y sabernos bien eh, fórmulas sobre cómo calcular áreas y sobre cómo calcular volúmenes en, como geometría general, ¿sí? Y también tenemos que saber integrar muy bien, tenemos que saber el, los temas de cálculo, todos sus casos, eh, integrales definidas, integrales indefinidas, el teorema fundamental de cálculo y tenemos que saber bien integración, porque si no sabemos esto, no vamos a poder entender lo demás. Bueno, aclarando, eh, aclarando ya, habiendo aclarado ya los puntos anteriores, pues vamos a resolver un problema. El problema dice así: en base a la imagen en el plano y sus medidas en el espacio, imagina cortar una rebanada o pedacito de canela de forma vertical. Por favor, calcula el volumen de este sólido con ayuda de las diferentes formas o fórmulas de integración. Deja constancia del procedimiento y gráficas si es necesario. ¿Ok? Y igual a 1. Bueno, recordando un poco del plano cartesiano, un volumen, como vemos acá, un volumen es el espacio que ocupa una figura en la naturaleza, en nuestra mano, en nuestra mesa, en cualquier lugar, ¿ok? Es el espacio que ocupa cualquier figura, ¿sí? Entonces, como vemos acá, una canela también ocupa un espacio. ¿Y cuánto ocupa esa canela? Bueno, pues la canela ocupa en el espacio, que en este caso lo representamos con el plano cartesiano, que es de 0 a 6, más 6 y menos 6, que si juntamos esas dos cantidades y sumamos esas dos, nos da un total de 12 centímetros o 12 unidades. Debe ser una canela así, no es tan grande, así, ¿ok? Que nos ocupa eso en el plano y también en el espacio. Entonces, ¿cuánto es el grosor de ese pedacito de canela? Se pregunta. Bueno, si miramos acá bien, vamos a hacer zoom. El grosor de la canela es de 2. ¿Por qué 2? 2 unidades. ¿Por qué? Porque si ponemos el pedacito de canela a la mitad en el eje Y, así, de forma horizontal, podemos ver que hay un 1 arriba y un -1 hacia abajo, ¿sí? A partir del eje 0 o de la unidad 0. O sea, ¿sí? Por eso es que mide 2 unidades. Porque si no, yo parto esa canela, ese pedacito de canela, de forma horizontal, así, me va a quedar un radio de 1. ¿Por qué? Porque el grosor de la canela es de 2. Lo mismo pasa con el largo de la candelita, que es de 12 unidades. ¿Sí? Entonces, con esto podemos hacer lo mismo con cualquier otra figura que nos den, siempre y cuando ocupe un lugar en el espacio. Como por ejemplo una cebolla, un pedazo de madera, que es un tronco de madera, es algo ya más grande o más pesado. Eh, Inclusive lo podemos hacer con cualquier verdura, con cualquier fruta, que la mayoría de verduras son redondas o tienen formas cilíndricas, mm, o formas cúbicas, que es forma de una esfera, que son esferoides o que son cilíndricas. Y también hay ciertas figuras que son cuadradas.
¿sí? Entonces, recordemos acá que cualquier figura que ocupa un plano o que ocupa un espacio en, en la naturaleza o que ocupa un espacio en cualquier lugar, eh, se puede representar en el plano cartesiano. ¿Para qué? Para encontrar su volumen y cuánto ocupa o cuánto tiene por dentro, ¿sí? Entonces, habiendo explicado bien este punto, y dejemos la candela por arriba y por arriba, por arriba, dejando la candela a un lado, seguimos con, bueno, encontremos este volumen. ¿Cuánto es el volumen de de ese pedacito de canela? A ver, ¿cuánto es el volumen? Porque podemos utilizar tres métodos. Técnicamente en cálculo, eh, mayormente miramos tres métodos, ¿sí? El de capas, ¿cuál hay? Capas, discos, arandelas y pues la fórmula geométrica general, ¿no? Bueno, aquí viéndolo bien, si nosotros agarramos el pedacito de canela y lo cortamos verticalmente, o sea, ya no horizontalmente, sino que verticalmente, nos quedaría un pedacito muy pequeño. Justamente ese pedacito muy pequeño está representado acá, que está asurado o está pintado de color negro, ¿ok? Aquí hice una pequeña gráfica o aparte de la que nos dan, de la que nos daban anteriormente, hice otra gráfica para visualizar mejor sus partes, ¿ok? Miremos el método de capas. ¿Cuál es el método de capas en cálculo para encontrar un volumen? Dirán, ok, miren, si nosotros agarramos acá el pedazo de canela, encontramos que lo podemos partir en cualquier lugar. Supongamos que lo partimos horizontalmente a la mitad. Bien, ok, la canela quedó partida a la mitad, pero encontramos que tiene un grosor, tiene una altura, tiene cierto tipo de medidas que pues también las he aclarado acá, como por ejemplo H minúscula, que vamos a verlo en la fórmula general que usamos. Volumen es igual a 2pi por integral de B y A por P por H por dx. Bueno, ¿y qué son esas letras? Okay. La P representa la altura de la mitad del pedacito de canela, ¿sí? O sea, lo que mide horizontalmente, ¿sí? Sería de 0 a 6, que es de 0 a 6, entonces son 6 unidades, ¿sí? H minúscula es la altura, o sea, el radio, técnicamente, del pedacito de canela. Recordemos que el radio no es más que la mitad de la circunferencia, ¿sí? Digamos, sería la mitad del diámetro de una circunferencia, ¿ok? Que sería 1, muy bien. Si nos vamos de abajo hacia arriba, 1, porque el grosor de la canela es 2. Y lo partimos a la mitad, nos queda 1, muy bien. ¿Por qué? Por dx, por diferencial de x. ¿Por qué de x? Porque, miren, si nos damos cuenta acá, ¿cuál es el lado más largo? ¿Está en el eje x o está en el eje y? O sea, ¿cuál es más grande, 6 o 1? Muy bien, 6. ¿Y en dónde está esa medida 6? ¿En el eje Y o en el eje X? Muy bien, está en el eje X. Eso quiere decir que la figura, si nosotros le diéramos vuelta, o sea, si partimos o sea, la mitad de la mitad de la candelita y nosotros le metemos un palito y la hacemos girar, ¿sí? O sea, ya sea para allá o para allá, cualquier lugar, si la hacemos girar de forma horizontal, que sería en el eje X, nos va a dar justamente una forma cilíndrica. Entonces, por eso ponemos diferencial de x acá, porque P por H por dx, porque el lado más largo está en el eje X, ¿sí? Que mide 6. Bueno, entonces, paso número 1, aplicar el teorema. Muy bien. Sustituimos aquí 2p por integral de 6 por 1 de x. Paso 2, simplificar 2pi por integral de 6 de x, porque 6 por 1 es 6. Paso 3, integral
integrar, tenemos que saber bien integrar. Muy bien, ¿cómo lo hacemos? 2pi integral de 6. La integral de un coeficiente siempre es el coeficiente por x, 6x, y como es una integral definida, miramos el grosor. En este método de capas miramos el grosor, o sea, cuánto de gordita es la canelita, ¿sí? Es de 0 a 1, ¿ok? De abajo hacia arriba, de 0 a 1, ¿sí? Entonces, integramos y como cuarto paso, último paso, teorema fundamental del cálculo. ¿Qué hacemos? Volumen es igual a 2pi por 6 por 1 menos 0, 2pi por 6, ¿y cuánto me dio? 37.7 unidades cúbicas, porque es volumen, ¿sí? Método número 2, ok. Método, forma normal, ok. Si miramos bien qué forma tiene la canela, es cilíndrica, muy bien. ¿Cuál es la fórmula del cilindro? Es igual a pi por radio al cuadrado por altura, que es h minúscula, ok. Sustituyendo aquí, como paso número uno y único, hacemos volumen es igual a pi por 1 al cuadrado por 12. ¿Por qué es la altura? Esa es la altura total de lo que mide toda la canela, ¿ok? ¿Sí? ¿Verdad que sí? Bueno, entonces, ¿cuánto nos dio? 37.7 unidades cúbicas. ¿Es igual o no es igual a esta otra? Claro que es igual. Una fue más fácil, pero otra fue más difícil. Pero se pudo hacer porque dio lo mismo. Ok, miramos el método de discos. El método de discos es más fácil que el de capas, porque mayormente siempre usamos una fórmula de cilíndrica, la fórmula del cilindro. ¿Cuál es la fórmula del cilindro? Muy bien, esa la vimos anteriormente, solo que hagámoslo con cálculo. Muy bien, volumen es igual a pi por radio al cuadrado por altura, por h minúscula, ¿ok? El diferencial de volumen es igual a pi por 1 al cuadrado por dx. ¿Por qué h es dx? Ok, muy bien. Recordemos que el radio es 1, porque el grosor de la canela es 2. El radio es la mitad del diámetro de la mitad de la circunferencia, ¿sí? Entonces, dx es igual a el grosor de la canela, ¿sí? Dx. El lado azulado, o sea, el lado pintado con negro, ¿sí? Es delta x, ¿ok? Porque está girando en torno al eje X, porque es la parte más grande de nuestra figura en el plano, ¿sí? No es 1, ¿verdad que no? Es 6, ¿sí? Entonces por eso ponemos altura, altura de ese pedacito, que es el grosor, ¿sí? El grosor de ese pedacito. Entonces por eso ponemos dx. Entonces volumen es igual a pi por dx. Muy bien, paso número 2. Ya usamos la fórmula del cilindro. Paso número 2, ordenar. Muy bien. Tachamos diferencial de volumen entre la integral, entonces nos queda solo volumen, es igual a integral de 6 entre 0 por pi de x. Muy bien. Paso 3, integrar. ¿Cómo integramos? Acordémonos que para sacar una integral de una constante o de un número natural, siempre es el número por x, ¿sí? Entonces, pi por x más c, e integramos, paso número 4 y último sería volumen es igual, bueno, paso número 4 que es el último que usamos la teorema fundamental del cálculo, que es volumen es igual a pi por 6 menos pi por 6, que es igual a 18.8 más 18.8, que es igual a 37.7 unidades cúbicas. Y esta es nuestra solución para encontrar el volumen de un trocito de canela. Espero que les haya gustado y muchas gracias por ver el video.